Quiero darles la cordial bienvenida a todos ustedes desde acá, desde los espacios de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, para compartir lo que será nuestra videoconferencia titulada El liderazgo y los síndromes laborales. Un poco lo que queremos mostrarles a ustedes es básicamente que todos tenemos la capacidad de ser líderes. Queremos darles herramientas que le permitan conocer lo que realmente es el liderazgo, pero por supuesto sabiendo que es un líder. Adicionalmente, vamos a identificar esos signos y esas señales que nos indican que hay una enfermedad dentro de la organización, y es lo que conocemos como los síndromes organizacionales. Evidentemente, este contenido es un contenido bastante interesante y quiero hablarles específicamente de lo que es el líder, sus atributos. Adicionalmente, es importante también saber, conocer qué es el liderazgo, cuáles son los tipos de liderazgos y los síndromes laborales, o también conocidos como los síndromes organizacionales. Adelantándonos un poco en este tema interesante que vamos a estar tratando en esta videoconferencia, quiero hablarles acerca de lo que es el líder. Palabras más, palabras menos. Realmente el líder es aquella persona que tiene esa capacidad de influir positivamente sobre otros, de motivarlos, de ayudarlos, de hacer que la persona pueda ir más adelante y alcanzar sus objetivos. De pronto podemos decir, el líder es únicamente aquel que vemos en las organizaciones. No necesariamente, líderes somos todos. ¿Por qué? Porque el líder tiene una dimensión. La dimensión del líder está basada primeramente en lo que tiene que ver con su niñez, en lo que tiene que ver con su vida personal. Adicionalmente, el líder se expande hasta la familia. Hay familias donde la figura paterna es quien ejerce el liderazgo, pero de pronto no está ese líder en casa, pero está una madre tomando su liderazgo. Entonces vemos cómo el líder tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión en lo familiar, en las comunidades, en la sociedad y por supuesto a nivel mundial. Todos hemos evidenciado la presencia de un líder a diferentes niveles, en diferentes ámbitos. Conocemos líderes políticos, líderes religiosos, líderes deportivos. Entonces es importante que entendamos que el líder no es únicamente aquel que está en la organización. Líderes somos todos. Líder eres tú, líder soy yo. Entonces es importante que sepamos la importancia que tiene el liderazgo en estos tiempos. Y es por ello que quiero hablarles sobre lo que hace el líder. El líder hace muchas cosas. Primeramente, es importante entender, es importante saber que el líder delega. El líder es capaz de gestionar y eso es importante. Un líder que no delega y que no gestiona es un líder que posiblemente está condenado al fracaso en medio de sus actividades, en medio de sus funciones de liderazgo. Entonces, el líder promueve, el líder convoca y adicionalmente el líder incentiva. El líder tiene que tener esa capacidad de incentivar, de motivar, de influir en los otros, porque de otra manera las personas no se van a sentir activadas ni motivadas a hacer cosas, a lograr metas, a alcanzar objetivos. Entonces es muy importante conocer y entender lo que hace el líder. El líder influye y es lo más importante. Tiene esa capacidad de hacer que otros puedan actuar de manera positiva, de manera motivada. Y no más importante, aun cuando lo pueda mencionar de último, el líder de ejemplo. Las personas aprendemos con el ejemplo que vemos en los demás. Entonces, qué importante es cuando nuestros líderes tienen esa capacidad de dar ese primer paso. Las personas ven a los líderes y repiten sus conductas, obviamente, hablando de esas conductas que son positivas, que son motivadoras, que influencian de la mejor manera a ese equipo de trabajo, a ese equipo de colaboradores. Por eso decimos, pues, que es vital entender ese rol que tiene el líder en cuanto a lo que es la motivación hacia los demás. Bien, a lo largo de lo que es la gerencia tradicional, se ha hablado desde los tiempos de Fayol, esa gerencia fayolista, de que existe un jefe tradicional. No importa el cargo que le demos, bien sea un supervisor, un coordinador, etc.
Lo importante es saber que ese líder tradicional, a través de los tiempos, tenía una manera de comportarse. Hoy día eso cambió, fue transformándose en el tiempo y actualmente contamos con líderes que tienen una visión bastante global y diferente, una visión transformadora. ¿Por qué? Porque en el tiempo han podido ir transformando los paradigmas tradicionales. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista del fayolismo, desde aquellos tiempos donde se hacían las cosas de una manera distinta a como se hacen ahora, nos encontramos con ese jefe tradicional que era de una visión bastante cuadrada, por decirlo de alguna manera, donde ese jefe tradicional decía yo, es decir, yo soy aquella persona que hace las cosas, pero para el líder es distinto. ¿Por qué? Porque el líder habla de nosotros. El líder involucra a todo su equipo de trabajo. Es importante entonces entender que el líder tiene una visión totalmente distinta a ese jefe tradicional que hemos conocido a lo largo de muchas décadas. Antes, ese jefe tradicional dirigía al grupo, pero ¿qué hace el líder? El líder acompaña al equipo de trabajo. Lo hace desde la capacidad de la influencia, desde el deseo de la motivación. Adicionalmente, este jefe tradicional demandaba atención, es decir, que los focos estuvieran sobre él, pero el líder permite que se preste atención. Entonces hay una diferencia bien marcada entre lo que era ese líder tradicional a lo que es ahora el líder con esta nueva concepción. Antes, el jefe tradicional se tomaba el crédito para sí mismo. Si las cosas salían bien, decía yo lo hice. Pero ¿qué hace el líder? El líder es capaz de darle crédito a su equipo de trabajo. Entonces el líder siempre va a hacer una diferencia. Cuando hablamos del jefe tradicional, nos encontramos con una particularidad y es que este jefe se centra en las debilidades del equipo, en las fallas que puedan tener, mientras que el líder ve más allá. El líder se centra en las fortalezas de su equipo de trabajo. Es capaz de ver y de concientizar todas aquellas fortalezas que tiene el equipo con el cual trabaja, su equipo de colaboradores. Entonces vemos que hay una diferencia bien marcada entre ese jefe tradicional de hace muchas décadas atrás con respecto a lo que es este nuevo líder que de alguna manera está como que en una... está a la vanguardia, ¿no? Entonces, qué importante es entender que hay dos miradas y hay dos visiones. Quisiera hablarles brevemente de los diferentes tipos de liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo que podemos conocer, pero me quiero centrar en algunos que son quizás los más importantes o los más conocidos tal vez. Entre ellos tenemos el liderazgo autocrático. Cuando hablamos de liderazgo autocrático está muy casado a ese líder tradicional, ese líder que no escuchaba, ese líder que no le interesaba la opinión del equipo de trabajo, que era negado a entender razones y que de alguna manera terminaba siendo un líder ineficiente. Entonces, ese es un líder que debemos dejar en el pasado si queremos tener organizaciones más avanzadas, organizaciones diferentes, organizaciones que brillen con su luz propia. Otro tipo de liderazgo importante es el líder carismático. Es aquel líder que tiene esa capacidad de fluir con sus colaboradores, que le muestra la posibilidad de empoderarse de sus procesos. Entonces, el colaborador se siente realmente a gusto trabajando con líderes carismáticos. También tenemos el líder participativo democrático, es un liderazgo también muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque este tipo de líder permite a sus colaboradores participar de los diferentes proyectos que se dan dentro de la organización. Entonces los deja hacer, pero siempre con una visión de acompañamiento y de influencia. Tenemos el líder natural. El líder natural también permite que los procesos fluyan de la mejor manera. Él busca la forma de que el individuo se nutra del conocimiento, asimismo los equipos de trabajo. Entonces es una relación bien interesante que se da allí con los líderes naturales. El líder situacional es otro líder importantísimo.
¿Por qué? Porque él asume de acuerdo a la situación que se presenta. Entonces, él permite que dentro de su equipo de colaboradores alguien pueda tomar el rol de liderazgo de acuerdo a la situación particular que se esté dando. De pronto es algún proyecto importante e interesante y ese líder reconoce que ese colaborador tiene esas fortalezas, enseguida lo toma para llevar a cabo esas actividades en particular. Tenemos también el liderazgo laissez-faire, que es el liderazgo que deja ser y deja pasar. Es un liderazgo muy neutro, es un liderazgo que desde mi punto de vista a veces no es tan objetivo y puede causar ciertos problemas dentro de la organización, porque sí, ciertamente el líder debe empoderar al equipo de trabajo, pero tiene que estar pendiente de lo que cada uno de sus colaboradores hace. Ese líder laissez-faire, él deja ser y deja pasar. Entonces tampoco podemos llegar a esos extremos, ¿no? Todo debe tener un equilibrio. Y es importante saber que ningún liderazgo es puro. Todos los liderazgos tienen un toque interesante. Y al fin y al cabo, un buen líder tiene que saber tomar de cada uno de esos diferentes tipos de liderazgos que existen, con la finalidad de poder fortalecer la gestión que está llevando a cabo. Algo importante, considero que es muy importante que tengamos en cuenta, es conocer, es saber cuáles son los atributos de un líder. Un buen líder tiene atributos, entonces debe conocer cuáles son para poder ponerlos en práctica. Entre esos atributos nos encontramos con que el líder escucha la opinión de todos. El líder tiene que escuchar con atención, una escucha activa. No se trata solamente de oír, no, se trata de escuchar las opiniones de cada uno, entendiendo que cada persona que conforma su equipo de trabajo es importante. Todas las opiniones son valiosas, todas las opiniones son importantes, entonces es por ello que el líder tiene que escuchar y escuchar atentamente. El líder debe practicar la humildad, eso es importante. Yo diría más que importante, es vital que el líder pueda hacer su liderazgo desde la humildad y no desde la soberbia, no desde el orgullo, porque a quién le gusta seguir líderes orgullosos, no enganchan. Entonces, qué importante es que el líder pueda tener humildad en cada una de sus acciones. Recuerde que el líder da ejemplo y todos aprendemos con el ejemplo de los demás. El líder debe ser amable, pero también debe ser empático. La amabilidad y la empatía son importantes, son vitales, son necesarias. Y en la medida que trabajamos con líderes amables y empáticos, nos vamos a sentir mejor. Nos vamos a sentir en un mejor ambiente laboral, en un mejor clima organizacional, que al final va a redundar en beneficios para la organización. Entonces, qué importante es practicar este tipo de atributos. Ciertamente, un equipo que trabaja unido siempre va a dar mejores resultados y es por ello que para el líder es sumamente importante conocer a ese equipo de trabajo, saber con qué personas está trabajando, quiénes son, cómo son, qué les gusta, porque en la medida que el líder se involucra con su equipo, con toda seguridad los resultados van a ser mucho mejor. Entonces es importante eso, conocerlos, tener detalles con las personas, que cada uno de esos colaboradores se sientan que son parte de ese proyecto que ese líder lleva. Entonces, qué importante es que el líder conozca cada uno de los atributos que debe desarrollar. El líder dice las cosas de frente. Esto es importante. El líder no manda a decir las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque simplemente cuando el líder manda a decirlo con otro colaborador, probablemente ese colaborador le va a poner un tinte diferente, le va a poner un poquito de ingrediente. Entonces, cuando la información llega hasta el último eslabón de esa cadena, probablemente no es ni parecido a lo que él quiso decir en un inicio. Entonces, qué importante es que el líder diga las cosas de frente al colaborador, cuál es el lineamiento, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, de manera tal que pueda darse una comunicación lineal, interesante, limpia y que el mensaje pueda llegar. Adicionalmente, el líder debe hacer los llamados de atención en privado.
pero los reconocimientos debe hacerlos en público. En la medida que el líder entiende que debe gestionar sus emociones, su comportamiento va a ser diferente y sus colaboradores se van a sentir muchísimo mejor. Entonces, qué importante es saber, qué importante es entender que el líder hace los llamados de atención de manera privada, sin generar situaciones desagradables, porque hay maneras de decir las cosas. Entonces, qué importante es hacerlo de esta forma. El líder estimula al personal con el cual trabaja, debe estimularlo, debe hacerle sentir que sí puede lograr las metas, que sí puede hacer las cosas que están planificadas a hacer. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchas creencias limitantes, donde sentimos y creemos que no podemos lograr algo, pero en la medida que nuestro líder nos hace ver, entender e influye positivamente, con toda seguridad, todo eso positivo va a salir de cada colaborador. El líder tiene que entender que a veces es un poco papá, ¿sí? A veces tiene un poco ese rol. Entonces, qué bien es que pueda levantar el ánimo de ese colaborador con el cual está trabajando. Adicionalmente, y muy importante, el líder da lineamientos claros. Es importante que dé lineamientos claros y directos, porque es la mejor manera que la comunicación pueda fluir y que la persona que está del otro lado de esa comunicación pueda empoderarse de lo que tiene que hacer, empoderarse de sus procesos. Entonces, por eso es importante que el líder conozca cuáles son sus atributos. Y esta información no es solamente para aquellos que de alguna manera se comportan como líderes, como gerentes, coordinadores, supervisores. No, el liderazgo es para cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos líderes, independientemente de la dimensión. Podemos ser líderes en nuestro trabajo, pero también somos líderes en nuestros hogares, somos líderes en nuestra comunidad. Entonces, qué importante es que podamos tomar esos atributos para poder vivirlos cada día de nuestra vida. Bien, quiero hacer énfasis en esto porque es importante. Les quiero hablar acerca de los trabajadores frustrados. Un trabajador desmotivado es una verdadera bomba de tiempo, así, que late y que en cualquier momento pareciera que fuera a explotar. Entonces el líder tiene que estar muy pendiente. La responsabilidad del líder es muy grande, porque él tiene que ver, y más que ver, él tiene que observar, tiene que tener una escucha activa y bastante asertiva para poder determinar y darse cuenta cuando hay signos y síntomas de que algo no está funcionando bien. Cuando un trabajador está frustrado, es realmente una situación bastante negativa la que él puede generar dentro de la organización. Un trabajador cuando está frustrado, enseguida podemos verle el desánimo. Entonces, ese desánimo es algo que lamentablemente puede ser muy contagioso. Entonces, el líder debe estar muy observador de ese tipo de conductas en el trabajador, en el colaborador. Un trabajador cuando está frustrado tiene pensamientos negativos. Puedes hacer lo que quieras hacer, le cuesta ser optimista. Entonces, el líder tiene el trabajo de buscar la manera de darle como la vuelta a toda la situación para sacar lo positivo que pueda de la situación que está viviendo ese colaborador. Un trabajador cuando está frustrado, por lo general, muestra muy poca creatividad, genera ideas que tal vez no son las mejores o simplemente ni genera nuevas ni buenas ideas. Entonces, eso es un problema bastante grave, porque no solamente él no está generando ideas, sino que de alguna manera contagia a los demás. Entonces, quizás el otro tiene alguna idea positiva, pero al ver que su compañero, el otro colaborador, no lo muestra, se engancha en esa misma emoción. Por eso es muy importante que el líder se maneje con el tema de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones ante situaciones como estas. El líder, el trabajador, cuando está frustrado, muestra trabajos de poquísima o de muy baja calidad. Entonces no está dando un aporte
positivo para la organización. Entonces, como líder, la persona que está allí enfrente tiene que lidiar con muchas situaciones, con muchas cosas importantes, pero es muy, muy importante, es realmente vital el hecho de ver, de verificar qué es lo que está sucediendo con esos trabajadores, qué está generando esa desmotivación, qué está generando esa frustración. Todo esto que acabo de narrarles, de comentarles, lleva a una sola cosa, y es a verificar, a darse cuenta de que hay una situación compleja allí. Es decir, esto origina enfermedades dentro de la organización. Y esas enfermedades organizacionales es lo que se conoce como los síndromes organizacionales o los síndromes laborales. Son enfermedades evidentemente que dañan el proceso normal y el fluir correcto dentro de la organización. Entonces, el líder tiene que ser muy activo y debe ser, tener esa capacidad de ver qué es lo que está sucediendo alrededor y dentro de su equipo de trabajo. Quiero hablarles un poquito acerca de los síndromes organizacionales, pero es importante entender primero qué es un síndrome. Lo voy a leer textualmente. El síndrome, desde el punto de vista médico, es el conjunto de signos y de síntomas que, cuando ocurren juntos, indica que existe una enfermedad o tal vez un trastorno específico. Entonces, esos síndromes nos permiten ver los signos y los síntomas de que algo no está funcionando bien. Y eso no es solamente desde el punto de vista médico, eso pasa en las organizaciones. Entonces, hay muchos síndromes organizacionales en la actualidad que en el estudio, en el desarrollo de tantos temas interesantes se han podido ir descubriendo. Y muchos de ellos, todos los conocemos, pero de pronto no sabemos el nombre. Pues hoy vamos a ir observando y conociendo cada uno de estos síndromes organizacionales. Entre ellos, el síndrome de Anat. Este síndrome está relacionado con el hecho de apropiarse de las ideas de otros. Es un síndrome, es una enfermedad, es una muestra de que algo no está bien. ¿Qué pasa allí? Se da cuando un trabajador le roba la idea a otro compañero y la presenta como suya. Entonces, eso pasa de manera muy horizontalizada, pero también pasa de forma vertical, es decir, cuando es el líder el que se roba la idea de ese trabajador o de ese colaborador y la muestra como suya. A eso es a lo que se le conoce como el síndrome de Anat. Otro síndrome importante es el síndrome del costumbrismo. Este síndrome está totalmente atado a lo que es el hábito laboral. Es decir, las personas, de una u otra manera, se acostumbran a hacer las cosas de una forma. Entonces, quizás llega alguien al equipo de trabajo y le dice, pero ya va, en vez de hacerlo A, B y C, ¿qué tal si lo hacemos A, D, E? Y la persona probablemente va a decir, mira, aquí siempre se ha hecho así. Entonces, esa habitualidad es lo que se conoce como el síndrome del costumbrismo. Las personas se acostumbran a hacer las cosas de la misma manera y les cuesta cuando el líder le dice, hey, puedes cambiarlo, puedes hacerlo de una manera distinta. Entonces, qué importante es que el líder pueda observar qué cosas están afectando los procesos internos de la organización. Otro síndrome importante es el síndrome de burnout. Este síndrome está relacionado con el quemado laboral o quemado profesional, donde una persona está llegando a un límite del cansancio por esas tareas extenuantes que tiene en su día a día laboral, profesional, que llega un momento que sienten que ya no pueden más, que están quemados, tal cual como es el nombre de este síndrome. Le pasa mucho a personas del área de salud, a maestros, a gente pues del mundo de la docencia. Llega un momento que son tantas las actividades, el trabajo se le puede volver un poco rutinario y ellos terminan con este síndrome de quemado profesional. Otro síndrome que les quiero compartir es el síndrome del mobbing. Este síndrome está relacionado con el acoso laboral.
es muy conocido. ¿Por qué? Porque está basado en insultos, quizás en humillaciones, en irrespetos que le hacen los superiores jerárquicos a sus colaboradores, dañándolo en su interior, dañando su vida personal, quizás afectando sus emociones de una manera muy fuerte. Entonces, el acoso laboral es sumamente peligroso. No solamente sucede de superiores jerárquicos hacia los colaboradores, sino muchas veces entre compañeros de trabajo. Entonces, ojo con estos síndromes, con este síndrome en particular. Si usted como líder dentro de su equipo está viendo algo así, debería pararlo. Debería pararlo para evitar que esto pueda llegar a mayores. Un síndrome importante también lo es el síndrome de burnout. Este síndrome está relacionado con el aburrimiento crónico laboral. Hay personas que llegan en su día a día laboral a sentirse como quizás tan agotadas, tan cansadas, no tomadas en cuenta, no consideradas. A veces se sienten como que son parte de los bienes dentro de la organización y terminan cayendo en este síndrome del aburrimiento crónico laboral, que los daña y no solamente a ellos, sino a todo el ambiente laboral. Entonces, ojo con eso, es importante reconocer cada uno de estos síndromes que son tan dañinos para las organizaciones. Y uno de los síndromes que también es muy conocido y muy importante es el síndrome de Estocolmo empresarial. Este síndrome está relacionado con que el colaborador se vuelve víctima de su superior jerárquico. Está muy ligado a esa experiencia de hace años, de los años 70, donde se robó un banco y estos secuestradores terminaron haciendo cierta relación, digamos, amistosa, alguna dependencia psicológica con estos rehenes. Entonces, llevándolo al plano organizacional o laboral, podemos encontrarnos que pueden darse situaciones como estas, complicadas, porque llega un momento donde ese colaborador tiene temor, pero al mismo tiempo siente respeto y hasta admiración por aquel supervisor que lo está maltratando. Entonces no denuncia, no habla, se lo aguanta. Entonces, evidentemente no son conductas sanas dentro de una organización, son conductas que yo diría bastante dañinas. Y es por ello que el líder tiene que ser tan, diría quizás astuto, ¿verdad? Para poder ver, para poder observar qué es lo que realmente está sucediendo y evitar que esos síndromes afecten a la organización. Entonces, qué importante es el rol del líder. El líder escucha, el líder observa, el líder entiende lo que está sucediendo. Bueno, con esto culminamos nuestra videoconferencia del día de hoy. Me siento realmente muy complacida de tener esta oportunidad como jefa de la división académica, pues, de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la escuela. Muchísimas gracias.